Y hoy tenemos el privilegio de conectar directamente con Roma para hablar de un acontecimiento histórico para nuestra Iglesia Católica, la elección del nuevo Papa León XIV, Robert Prevost, cuyo pontificado evoca la memoria de León XIII, uno de los papas más influyentes del siglo XIX. Nos acompaña el padre Herardo Hernández, quien es sacerdote jesuita venezolano, profesor de teología de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Actualmente está haciendo sus estudios de doctorado en teología en Roma, en la Universidad Gregoriana, y nos ayudará a comprender el contexto, las implicaciones y los desafíos de este nuevo liderazgo en nuestra iglesia. Es un momento grande, pero también de muchas expectativas. Padre Herardo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, buenos días a todos los que nos escuchan. Padre, ¿cuáles cree usted que son los principales desafíos que enfrenta León XIV en este contexto, en este momento histórico de la Iglesia? Bien, yo creo que en primer lugar el hecho de que el mundo entero espera de él lo que ya anunció que iba a dar, lo que fue como su plan de ejecución de su pontificado, que sea el Papa de la Paz. Especialmente porque estamos en un mundo donde ya el Papa Francisco había dicho que tenemos una tercera guerra mundial a pedacitos, y yo creo que eso es lo primero. Y luego dentro de la Iglesia una gran expectativa de continuidad con todo el proceso del Vaticano II que ya los papas anteriores y el Papa Francisco han continuado, y que hay que continuar caminando, especialmente la sinodalidad, el hecho de que cada vez más los católicos del mundo se sientan implicados en las decisiones importantes y en la vida de la Iglesia. Yo creo que esos son los retos importantes que él espera, y por supuesto ya todo el tema del gobierno interno de la Iglesia, de todo lo que tiene que ver con enfrentar pues las situaciones que se deben mejorar, y especialmente pues animar en la fe y en la esperanza al pueblo de Dios. Yo creo que eso él lo tiene claro. Muchos han señalado los paralelismos con León XIII. La unificación italiana había reducido significativamente el poder temporal del Papa, dejando al Vaticano confinado a lo que hoy es la Ciudad del Vaticano. El auge del liberalismo, el socialismo, el capitalismo planteaba desafíos a la doctrina social de la Iglesia. El mundo estaba experimentando también avances científicos y tecnológicos sin precedentes, como hoy en día la inteligencia artificial. ¿Cree usted que esta elección envía un mensaje deliberado sobre el rumbo que tomará la Iglesia? Pues lo primero que se espera de un papa es conocer su nombre, y el nombre que escoge está siempre cargado de un profundo significado que marca también el camino que él quiere seguir. Y para todos fue una grata sorpresa que escogiera el nombre de León XIII, que como bien ha dicho usted, fue un papa que le tocó gobernar a la Iglesia durante un largo periodo, pero en un periodo de muchos cambios, y lo supo hacer bien, porque es el Papa que se abrió al mundo, famoso, reconocido por su encíclica Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas, sobre la nueva condición económica de la explotación de los obreros. O sea, ciertamente tuvo una serie de retos que él enfrentó, y luego también la secularización. Él es el primer Papa que se enfrenta ya de una manera clara con la nueva concepción del mundo separado de la Iglesia, de lo civil separado de lo religioso, especialmente de la Iglesia Católica, que había sido tan influyente en el modo de gobernar muchos países, y él reconduce el mensaje de la Iglesia sin alejarse del mundo y de la historia. Entonces, que el Papa León XIV haya escogido este nombre, pues evidentemente nos lleva a pensar en que es un Papa que quiere continuar la relación de amistad y de solidaridad entre el mundo y la Iglesia. No estamos pensando en un Papa que quiere separar a la Iglesia del mundo, y que se tiene que enfrentar a los problemas actuales, como hizo León XIII, que buscó siempre conocer mejor la situación de su tiempo y actualizar a la Iglesia en un nuevo modo de ser Iglesia, ya despojada de honores que ya los papas anteriores poco a poco, desde Pablo VI, que se quita la corona, la triple tiara, Francisco con sus gestos de sencillez, que no jugaba a ser un rey como los reinados que se pueden conocer políticos o no, incluso su funeral fue un mensaje. Pues este Papa parece que manda
manda también esa señal. O sea, yo soy un pastor de la iglesia y que está preocupado por el mundo. Y luego en su mensaje de ayer estuvo muy claro, la fe no puede estar separada de la justicia. Y la iglesia y los cristianos queremos la paz. Y la joya de su discurso ayer fue una paz de Jesús desarmada y desarmante. Está clarísimo, clarísimo. Ninguna violencia. Sí, estamos hablando con el padre Herardo Hernández desde Roma con relación a la elección de nuestro nuevo papa y mencionaba lo de la encíclica Rerum Novarum y es interesante, padre, porque hay grandes similitudes entre lo que se expresaba en esa encíclica y lo que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, allí el Papa León XIII hablaba de la justicia social y los derechos de los trabajadores y la necesidad de proteger a los pobres frente a las injusticias del capitalismo. Es decir, había una crítica tanto al socialismo como al liberalismo económico extremo y eso se adapta mucho al contexto de nuestra realidad hoy en día. Ciertamente, el Papa se enfrenta pues a una fuerte corriente, León XIII, que quiere encerrar a la Iglesia católica en las sacristías, en los templos y que exige que no tenga ninguna voz en el mundo civil, en la sociedad. Y eso es contrario pues al Evangelio, porque el Evangelio es fermento de transformación. Jesús estaba preocupado por los más pobres, por los más necesitados y la Iglesia que sigue a Jesús pues tiene también las mismas preocupaciones de Jesús y en concreto los sistemas económicos de distinto tipo que puedan haber y las ideologías políticas pues se atentan contra la dignidad humana, se atentan contra los derechos humanos, pues la Iglesia retoma la voz del Evangelio para poder pronunciarla y eso fue lo que hizo León XIII en la Rerum Novarum, tratando problemas muy concretos de explotación humana, de alienación humana y denunciándolos y proponiendo precisamente los extremos de cualquiera de las ideologías que cuando tocan los extremos se parecen mucho y él lo presentó claramente en su enseñanza social. Y ayer pues el Papa León XIV también en su breve discurso muy concreto que lo caracteriza como estadounidense, muy concreto, preparado porque sabía que estaba leyendo en un italiano perfecto, pues lo dijo, es la paz que no puede ir separada de la justicia ni de la fe en un mundo que la necesita y construir puentes, ¿no? Sí. Entonces, claro, es demasiado pronto, pero ya fue ese discurso que esperamos que sea programático. Claro, no, me siento totalmente identificado con eso. Padre, hay unas pequeñas pinceladas que me encantaría también comentar, pinceladas bonitas de esta elección. Primero, estamos hablando del primer Papa Agustino. No me imagino la felicidad que deben sentir en este momento. Por otra parte, la simbólica fecha de la Virgen del Luján y la Virgen del Rosario de Pompeya, que, bueno, cuando uno necesita algo urgente, acude a ese Rosario de la Virgen de Pompeya por la historia que la envuelve, ¿no? Y también hay tantos detalles que vale la pena mencionar aquí y que son ya de corte más de conexión con el cielo, con lo espiritual, con estas coincidencias, ¿no? En primer lugar, pues él lo dijo ayer, soy un hijo de San Agustín, es un agustino, en algunos momentos lo hemos visto ya como obispo, como cardenal, pero con su hábito agustino, que es un hábito negro que lo caracteriza. Además, es un misionero. América Latina, aparte de los franciscanos que le evangelizaron, tuvo después una gran presencia de los misioneros agustinos. E incluso en Venezuela podemos encontrar una gran presencia, una gran huella en sus iglesias y de sus imágenes y de la fe que ellos sembraron. Luego es un misionero que estuvo en Perú, es prácticamente un ciudadano reconocido, nacionalizado peruano, y luego esto le da un sello muy personal, de una profundidad intelectual y espiritual, la que tienen pues los hijos de San Agustín. Tuvimos un papa jesuita, yo soy jesuita, y pude ver el sello de los jesuitas en el Papa Francisco. Ahora esperamos que el Papa León XIV pueda marcar su sello con esta escuela profunda de San Agustín, y ayer lo hizo, dio una cita de San Agustín donde dijo, con ustedes soy iglesia, soy pueblo, y para ustedes soy el pastor. Ahí faltaba la otra frase que es también fuerte, que San Agustín lo dijo, esa es mi gloria y esa es mi cruz, parafraseándolo, ¿no? De ser pastor es una carga, pero con ustedes soy un hermano más. Entonces tiene ese mensaje profundo, ha sido profesor de los padres de la iglesia, es un canonista, o sea, sabe de derecho canónico, y luego espiritual
espiritualmente, pues ha mostrado en su pastoral esa profunda conexión, y ayer lo hizo con la Virgen. O sea, pidió que todos rezáramos en la plaza de San Pedro el Ave María y que pusiéramos toda la iglesia, porque esa fue una de sus características de su discurso. Él no hizo referencia a él, sino a la iglesia. Somos todos, somos una iglesia, y pidámosle a María que nos acompañe y que nos bendiga y que nos ayude a seguir caminando juntos. Entonces se ve que en ese gesto tan sencillo su devoción a la Virgen. Sí, padre, y esta elección fue tan rápida que no nos esperábamos esa fumata blanca a tan solo 2 días de deliberaciones. ¿Siente usted que la iglesia está más unida en este momento? Bueno, en primer lugar, era una expectativa que se tenía, porque Francisco hizo varios consistorios y el cardenal Prevost fue creado en el último, o sea, es de los cardenales más recientes y joven. Entonces esperábamos, así como decía, bueno, los cardenales no se conocen, porque además Francisco, el Papa, rompió con ese estilo que se tenía de nombrar obispos por las sedes que ocupaban. De tal capital va a ser cardenal, o sea, eso era ya casi que automático. Y él, precisamente, Prevost era de una pequeña diócesis del Perú, obispo, y lo nombró cardenal, y después lo trajo a Roma para que se encargara de la congregación de los obispos, y ven, fue elegido el Papa. Entonces se esperaba que se tomara más tiempo, pero ciertamente el mensaje que se dio después de una cuarta votación, donde se elige pues al Papa sin necesidad de apelar a algunas excepciones que tiene el modo de hacer las elecciones, sino obtuvieron los votos necesarios. O sea que fue después en la cuarta elección. Francisco fue elegido en la tercera, entonces fue simplemente una más y fue muy rápida, y eso ciertamente nos sorprendió, porque esperábamos incluso algunos hasta el sábado en la mañana, pero no, fue en esta elección de ayer jueves. En la primera todavía le faltó otra en la tarde que podían haberlo hecho. Entonces eso nos sorprendió gratamente, y es un claro mensaje que hay mucha unidad en el colegio cardenalicio. Y luego pues el Papa, hay una cosa que a veces la gente no piensa, ¿no? El Papa no hace lo que quiere, el Papa recibe del colegio cardenalicio unas orientaciones. El colegio cardenalicio le pide que continúe con ciertas tareas, le dice hay ciertas necesidades que se deben poner como prioridades. Yo creo que la tomó, yo creo que la de la paz que hablábamos desde el inicio es una de ellas. Sí, entonces yo creo que hay mucha unidad. Qué belleza, padre. Ya para cerrar, primero agradecerle inmensamente que se haya tomado el tiempo para atendernos, pero usted que está en Roma, ya para cerrar, ¿qué se siente? ¿Qué se dice? ¿Y cómo fue esa experiencia? Usted, tengo entendido que sintió de irse caminando temprano y estaba muy cerca y pudo ver la fumata blanca en persona en la Plaza San Pedro. Sí, yo vivo a media hora caminando del Vaticano y sentí como el deseo de ir a esperar esa primera fumata de las 5:30, porque ya nos había sorprendido lo tarde que fuera del primer día, que eran ya casi las 10 de la noche aquí en Roma. Era muy tarde, la esperábamos más temprano. Entonces, bueno, vamos a acercarnos con algunos compañeros, y resulta que ya casi a punto de regresar, decía, no va a salir, y salió la fumata blanca, y eso fue una gran experiencia, poder vivir la emoción de estar allí. De verdad, cuando el Papa habló, el modo con el que habló, pues yo miré a mi alrededor, primero el silencio de escucharlo, luego tantos italianos al lado, romanos, porque recordemos que el Papa es el obispo de Roma, sorprendidos primero porque no es uno de los que aparecía en primeras planas de los periódicos, ni italianos, ni de muchos. Por supuesto que tenía un gran perfil muy amplio, pero eso fue una gran experiencia, y especialmente escucharlo, escuchar sus palabras, escuchar sus prioridades, escuchar su mensaje, ver así como de cerca un poco su emoción también, porque eso se podía sentir en las pantallas, se veía su cara así como un poco de miedo al inicio, pero después conmovido cuando habló de su diócesis en Perú, y cambió a español con un acento que uno no puede decir que es un extranjero, parece un peruano más cuando hablaba, e improvisó, o sea, leyó lo primero en italiano, pero cuando improvisaba se veía que estaba hablando desde su emoción. Y lo que esperamos es que sea auténtico, que sea él mismo, y que nos dé lo mejor de él a la iglesia y al mundo. Amén, que así sea. Padre, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Qué le parece si cerramos con las palabras en español de nuestro nuevo Papa?
parece muy bien. Y le pedimos la bendición, Muchas gracias. Padre. Bueno, que el Señor bendiga a toda la iglesia, especialmente a todo nuestro país, Venezuela, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.